La ciudad amurallada de Kowloon fue un asentamiento altamente poblado en Hong Kong. Con una estructura que destacaba a simple vista, la ciudad poco a poco se fue convirtiendo en una anomalía del siglo pasado. Conocida por sus altas tasas de actividad ilícita y una extraña e independiente organización por sus habitantes, el lugar eventualmente se ganó los apodos de la Ciudad de la Oscuridad y la Ciudad Colmena. Tal vez el inicio de la historia de la ciudad amurallada pueda remontarse cerca del año 1810, cuando un pequeño fuerte costero fue establecido en la futura área de Kowloon. Algunas décadas después, en 1842, como parte del Tratado de Nankín, la dinastía Qing cedió la isla de Hong Kong a Reino Unido, quienes en preocupación de un aumento de la influencia británica decidieron mejorar el fuerte, con lo cual nació la muralla que daría nombre a la ciudad a futuro. Un nuevo tratado en 1898 entregó más lugares de Hong Kong al Reino Unido, que pasarían a ser conocidos como los nuevos territorios. Pero la ciudad amurallada fue excluida del tratado, permitiéndole a China mantener oficiales en el lugar siempre y cuando no interfirieran con la parte británica de Hong Kong. Este mandato chino duró poco a largo tiempo, cuando en 1912 la dinastía Qing terminó su gobierno y la ciudad pasó a ser propiedad de los británicos. Reino Unido hizo más bien poco con la ciudad amurallada, sin mayor interferencia por parte del gobierno inglés. La ciudad eventualmente se convirtió simplemente en un sitio turístico para los británicos, donde no pasaría mayor cosa hasta 1940 durante la Segunda Guerra Mundial, donde ocupantes japoneses demolieron la muralla de la ciudad y reutilizaron sus materiales en la construcción de un aeropuerto. Luego de que la Segunda Guerra terminara, China expresó su intención de recuperar el derecho sobre la ciudad amurallada. Refugiados de la Guerra Civil China aprovecharon la situación particular de la ciudad como un territorio chino rodeado de territorio británico para sentarse en el lugar en 1947. Luego de un intento fallido por parte del gobierno británico de expulsar a los refugiados, Reino Unido tomó una postura de no intervención con la ciudad amurallada. En 1950, un incendio estalló en la ciudad que dañó más de 2.500 casas, afectando a más de 17.000 personas. El incendio demostró la pobre calidad de la construcción de los hogares, en parte consecuencia de la complicada situación gubernamental que pasaba la ciudad. Gracias a que el incendio dio la oportunidad de reconstruir varios hogares de los refugiados, se especuló que este pudo haber sido provocado. Eventualmente, gracias a la nula intervención de los gobiernos británicos y chinos, la ciudad amurallada se convirtió en un nido para el crimen organizado. A pesar de que en 1959, por un juicio sobre un asesinato cometido dentro de la ciudad, la jurisdicción de la misma pasó al gobierno de Hong Kong, el poder sobre la ciudad seguía estando con las triadas, el nombre que se le designó a las organizaciones criminales nacidas en territorio chino. Fue durante casi 3 décadas que las triadas mantuvieron un control total sobre los burdeles, casas de apuestas y fumaderos de opios regados por toda la ciudad. Kowloon se había convertido en un refugio para los criminales, donde las autoridades casi nunca intervenían. No fue hasta mediados de la década de los 70, gracias a incontables redadas policiales, arrestos e incautos de droga, que el poder de las triadas comenzó a disminuir gradualmente. Para 1983, el comandante de la policía de la ciudad declaró que los niveles de crimen dentro de la ciudad amurallada se encontraban bajo control. Aunque ya desde la década de los 60 comenzó un esfuerzo masivo de construcción en la ciudad, no fue hasta inicios de la década de los 80 que alcanzó su punto máximo. Los edificios fueron limitados a los 13 o 14 pisos de altura, debido a la presencia de los aviones que aterrizaban en el aeropuerto aledaño. Gracias a esto, sus habitantes también eran víctimas de una constante contaminación auditiva. A pesar de todo, los gobiernos de China y Reino Unido decidieron que la ciudad era demasiado volátil e inestable aún después de que sus tasas de criminalidad disminuyeran. Las condiciones sanitarias se encontraban muy por detrás de las que se vivía en el resto de Hong Kong, y en 1984 se estableció una declaración para dar comienzo al proceso de demolición de la ciudad. La decisión de demoler Kowloon se anunció al público en 1987, indicando que se tenía la intención de construir un parque en el lugar donde alguna vez estuvo la ciudad amurallada.
El gobierno destinó alrededor de 350 millones de dólares como indemnización a las más de 30.000 personas y negocios que se encontraban en la ciudad. Algunos residentes se negaron a tomar el dinero, siendo eventualmente desalojados a la fuerza, una tarea que tomaría casi un año en completarse entre 1991 y 1992. Luego de algunos meses de planificación, la demolición de la ciudad amurallada de Kowloon comenzó en 1993 y terminaría en 1994. Tan solo un mes después, empezó la construcción del conocido como Parque de la Ciudad Amurallada de Kowloon. A pesar de llamarse ciudad amurallada, la gran pared que rodeaba el lugar no tuvo la misma esperanza de vida que la ciudad en sí misma, siendo demolida durante la Segunda Guerra Mundial. El muro de piedra que encerraba la ciudad, con una altura de 4 metros y un grosor de 4.6 metros, contaba con 4 entradas ubicadas en los puntos cardinales. Quizás el diseño de la ciudad amurallada sea lo que más llama la atención cuando se habla de esta. La inmensa labor de construcción que se llevó a cabo por cerca de 2 décadas fue lo que le ganó el apodo de Ciudad Colmena. Plagada de edificios de más de 10 pisos de altura con casi nulas separaciones, poco a poco la ciudad se fue convirtiendo en una masa de concreto, con la excepción de su centro. Visto desde el aire, este lugar de la ciudad parecía un agujero en medio de los edificios, esto debido a que aquí se encontraba el Yamen de la ciudad amurallada, su edificio gubernamental. Una muy buena parte de la extensión de la ciudad fue construida sin regulación o de mano de los propios habitantes, cosa que desencadenó en construcciones pobres y acumuladas una encima de la otra para tratar de maximizar el espacio. Esto provocó que la parte inferior de la ciudad estuviera llena de callejones sumamente estrechos, de entre 1 a 2 metros de espesor. Algunas de las calles de la ciudad, gracias a las altas tasas de construcción en los niveles superiores, solamente poseían iluminación por medio de los anuncios de neón o las luces artificiales de las casas aledañas, ya que la luz del sol difícilmente llegaba a estos lugares por la obstrucción de los edificios. Contrario a los callejones de la ciudad, en la cima de los edificios reinaba un extraño, complejo y curioso sistema de escaleras, puentes y pasillos que interconectaban los rascacielos. Se decía que esta red era tan extensa que una persona podía cruzar de norte a sur de la ciudad sin llegar a tocar el piso ni una vez. Aparte de estas conexiones, los techos de la ciudad estaban llenos de antenas de televisión, balcones, tanques de agua, tendederos y otras adiciones personalizadas por sus inquilinos. Gracias a ser prácticamente un punto sin ley por muchos años, aparte de las triadas que gobernaban la ciudad, otra clase de actividades ilícitas afloraron dentro de la ciudad amurallada. Doctores y dentistas sin licencia eran sumamente comunes en las calles de Kowloon, incluso luego de que la actividad criminal se redujera pasada la década de los 80s. Este fenómeno pudo ocurrir gracias a la poca regulación que se mantenía en el lugar, donde personas sin la certificación pertinente podían ejercer la medicina sin miedo a las consecuencias legales, probablemente también recibiendo visitas constantes de los pobladores. A pesar de que el crimen reinaba en la ciudad, la mayoría de sus habitantes llevaban vidas completamente normales, nada diferentes del resto de la población de Hong Kong. Como respuesta a las crecientes actividades ilegales, los residentes de Kowloon se convirtieron en una comunidad sumamente unida, apoyándose los unos a los otros en toda clase de aspectos. Gracias a la conexión que existía entre las viviendas, las familias solían ayudarse en la limpieza del hogar o en el cuidado de los más pequeños. Las azoteas se volvieron puntos importantes de reunión, ya sea para que los adultos se relajaran o los niños jugaran. Asimismo, el Yamen de la ciudad tomó un rol bastante importante como punto de reunión para la comunidad. Ya sea simplemente como un punto de ocio para socializar o tomar el té, también llegó a usarse como un lugar para impartir clases y celebrar reuniones de índole tanto cristiana como budista o taoísta. La ciudad amurallada de Kowloon fue una completa anomalía social del siglo pasado. Una falta de gobierno, una cooperación entre la policía y las triadas, un incremento en sus habitantes que buscaban huir de los impuestos, incluso llegando a ser por un tiempo el lugar más densamente poblado del mundo, fueron algunos de los factores que colaboraron en la realización de la llamada Ciudad Colmena. Si bien la ciudad fue rechazada por el resto de Hong Kong la mayor parte de su historia, hubo quienes la tenían en una mejor imagen, incluso sintiendo orgullo de la excéntrica ciudad.
Popularmente se suele tener una impresión un poco limpia de la ciudad, llegando al punto de romantizarla, olvidando todo el crimen y corrupción que ocurrió. Actualmente está marcada como una especie de distopía romántica, siendo tomada como inspiración en diversas obras de ficción. La ciudad constantemente en crecimiento del manga de Blam tiene ciertos tintes de la ciudad colmena, un lugar donde la construcción nunca para, eternamente expandiéndose y que cada recoveco de la ciudad se encuentra uno encima del otro, creando, con pasajes y demás estructuras en decadencia, una suerte de ecosistema aislado del resto. Pero Blam toma otro camino más por la ciencia ficción. Quizás la ciudad que me recuerda en gran medida a Kowloon, al menos por el lado distópico, sea Night City. El escenario donde ocurren los eventos de Cyberpunk tiene la mezcla perfecta entre avance tecnológico y construcción desmedida. Fuera de los apartados corporativos o los ranchos a las afueras de la ciudad, ciertas partes de Night City recuerdan a Kowloon, con sus edificios de gran altura, luces artificiales predominantes y callejones estrechos. Incluso en ciertas partes de la ciudad se puede encontrar edificios interconectados entre ellos por escaleras y puentes, tal y como ocurría en la ciudad colmena. Muchas otras obras también toman inspiración de una forma u otra en la ciudad amurallada. En Digimon Story, una de las áreas del juego, conocida por ser un lugar sin ley, es nombrada directamente Kowloon. El distópico futuro de Ghost in the Shell igualmente toma mucho de la arquitectura única de la ciudad colmena, con los edificios tan característicos de este mundo caótico. De la misma manera, uno de los mangas de Blood Plus se desarrolla en la ciudad amurallada. Aunque Kowloon como la ciudad amurallada ya no existe actualmente, en su lugar siendo una ciudad parque bastante típica con sus espacios verdes y amplios, hay un lugar en el mundo actual que me recuerda bastante a la ciudad colmena. El municipio de Chongqing, en China, es una de las ciudades más extrañas que se tiene en la actualidad, con su principal característica siendo su expansión vertical, tal como ocurrió en Kowloon, pero llevada a otro extremo. Chongqing es famosa por ser la ciudad en la cual puedes encontrarte perfectamente con parques, carreteras y demás componentes de una ciudad normal, pero todo esto ubicado en un 10º piso. La ciudad está dividida en diferentes estratos o pisos, cada uno con diversa cantidad de negocios, parques, paradas de autobuses y otros aspectos que tenemos asociados a encontrarse al nivel del suelo en una ciudad típica. Con puentes que conectan entre edificios y diferentes sistemas de gradas eléctricas para moverse verticalmente en la ciudad, Chongqing puede verse como un paso natural del extraño ecosistema que se vivía en la ciudad colmena, obviamente con un manejo del espacio entre edificios 1000 veces mejor. Tal vez como parte de la naturaleza humana, cada persona que habita estas extrañas ciudades solo busca avanzar con su día a día, desconectando en ocasiones de su rutina para socializar con amigos y encontrar un momento de relajación. Cosas que ocurrían tanto en Kowloon como en cualquier otra parte del mundo.